la anchura, la altura, la grandeza del amor de Dios. Él nos ama como nadie nos ha amado ni nos podría amar. Él es Dios, Él es único, Él es nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel es nuestro Dios. Estoy muy contento y antes de dar continuidad a esta serie que hemos titulado En el orden de Dios, ya llevamos varios temas dentro de esta serie y hoy justamente quiero hablar sobre ese proceso de sanidad o de cambio entre ser una persona impulsada o que actúa por impulsos para convertirse en una persona llamada. De impulsado a llamado. Y antes de desarrollar este tema, quería compartir que si alguno de ustedes no asiste o no forma parte de ninguna célula, de ningún grupo de cuidado pastoral, nosotros en Iglesia Casa de Bendición acá en Guatemala estamos en la etapa de abrir varias células virtuales. Durante estos 6 meses hemos enfocado nuestro esfuerzo en el desarrollo, en el discipulado, en la capacitación, en la oración por cada uno de nuestros líderes. Así que cada uno de nuestros líderes que van a abrir una célula virtual están preparados para poder hacerlo. Son los aptos para poder atender este cuidado pastoral a través de las células virtuales. Así que una de las cosas que me gusta mucho de estas células virtuales es que no importa en dónde tú estés, desde allí tú puedes ser parte de una célula virtual. No importa de qué parte del mundo tú nos veas. Toda vez conozcas que acá hay una familia con los brazos abiertos para recibirte, para pastorearte, para cuidarte, para orar por ti, tú puedes ser parte de una célula virtual. Así que estamos trabajando toda una organización, un procedimiento muy óptimo, muy apropiado para ser de bendición para tu vida. Si aún no tenemos la oportunidad de conocerte, escríbenos un mensaje, inclusive en el chat en vivo. Tú allí puedes comentar, yo quiero ser parte de una célula virtual. O puedes mandarnos un mensaje privado diciendo, yo quiero ser parte de una célula virtual. Necesito una vez a la semana sentir el cuidado pastoral. Necesito saber que alguien está orando por mí. Necesito saber que tengo un hermano mayor que está velando por mi bienestar. Así que yo te invito a que si tú deseas ser parte de una célula virtual y nosotros todavía no te conocemos, escríbenos para que podamos contactarte, para que podamos conocerte y para que podamos decirte bienvenido a esta grande familia. Así que luego de este anuncio, voy a proceder entonces con una reflexión que hemos titulado De impulsado a llamado. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de las capacidades y el potencial que hay en una persona que tiene una tendencia a actuar por impulsos? Pero también hemos reconocido que muchas veces estas personas que actúan por impulsos actúan así porque están huyendo de algo.
del pasado. Alguna experiencia, algún evento marcó sus vidas, alguna humillación, alguna vergüenza, algún contexto marcó sus vidas y están huyendo de eso. Y con el afán de huir de eso, actúan por impulsos. Y aunque muchas veces logran sobreponerse a las dificultades, logran sobreponerse a la experiencia, pasan por alto la realidad de un mundo interior. Un mundo interior que está golpeado, un mundo interior que está lastimado, un mundo interior que necesita ser restaurado y que no se restaura con los éxitos externos, que no se restaura con los triunfos externos, que no se restaura con los logros externos. Quizás eso pueda ser un aliciente temporal, pero en realidad no es la verdadera cura o la verdadera sanidad a su mundo interior. Muchos de aquellos que actúan por impulsos en algún momento tendrán que reconocer que quizás deben de perdonar a alguien, porque el perdón traerá sanidad a su ser interior. Muchos tendrán que reconocer por un momento qué es lo que me ha motivado a ser impulsado al exceso de trabajo. ¿A qué estoy huyendo? ¿Qué etapa de mi vida estoy tratando de superar involucrándome al exceso de trabajo? Al exceso en las compras, al exceso en la comida, al exceso en no querer aceptar una realidad interna y tratando de siempre ver hacia afuera. El domingo hice la siguiente pregunta: ¿hay una salida para las personas impulsadas? ¿Hay una solución para las personas que actúan por impulsos? Y respondimos, por supuesto, que sí la hay. Y recordamos ese momento en el cual Saulo de Tarso, quien dentro de poco lo íbamos a conocer como el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús. Pero antes de ese encuentro con Jesús, Saulo de Tarso venía impulsado, Saulo de Tarso venía convencido, Saulo de Tarso creía que estaba haciendo lo que en verdad debía de hacer, persiguiendo a los cristianos, camino hacia Damasco. Pero luego de tener este encuentro con Jesús, el apóstol Pablo llega a la conclusión: todo lo que yo conocía en mi vida pasada lo tengo por poco valor, lo tengo por nada, ahora que he conocido la luz de Dios. Cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús, cambia su perspectiva de ver las cosas. Hay algo mejor que el dolor de una herida. Hay algo mejor que querer estar huyendo de algo y yendo hacia algo que en verdad no va a ser la sanidad para este dolor interno. Solo Jesús puede sanar nuestras heridas emocionales. Solo Jesús puede restaurar nuestro mundo interior. Y Él desea que estemos en orden en nuestro mundo interior. Saulo de Tarso reconoció esto: he actuado por impulsos, pero ahora he sido llamado. Y Saulo de Tarso le responde a Jesús y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo de Tarso recibe el llamado de Jesús, se da cuenta de que hay cosas mucho más valiosas que el actuar por impulsos. De que hay cosas que valen más la pena que el estar tratando de huir en lugar de detenernos y sanar aquellas áreas en nuestra vida. Sobre todo porque Dios desea usarnos, porque Dios desea cumplir un propósito a través de nuestras vidas.
Hoy quiero hablar entonces de Pedro. Y quiero que me acompañes en la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Y vamos a leer de los versos del 22 en adelante. Mateo capítulo 14, versos del 22 en adelante. Ustedes recordarán a Pedro también como un hombre impulsivo. Recordarán a Pedro como un hombre que actuaba por impulsos, reaccionaba bastante rápido, llevaba la delantera en reacción en comparación a los otros discípulos. Muchas veces las palabras impulsivas de Pedro le llevaban a decir cosas que quizás no debería de haber dicho, o le llevaban a hacer cosas que quizás no debería de haber hecho. Pero Pedro dejó de ser un varón impulsado cuando empezó a actuar como un varón llamado. Tú dejarás de ser una persona impulsada cuando empieces a actuar como una persona llamada por Dios. El que Dios te llame es un privilegio. Dios decide a quienes llama, porque muchas veces no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Que Dios te llame es una grande bendición. Que Dios quiera comisionarte una tarea de su reino es algo que no deberías de menospreciar. Es algo que no deberías de tener en poco. Sé que muchos piensan, pero ¿cómo Dios podría llamarme a mí después de haber sido alguien que perseguía a la iglesia? Pero sí, Dios convirtió a Saulo de Tarso en un grande apóstol. Hoy tenemos sus cartas registradas en las Sagradas Escrituras. Dios convirtió a un hombre impulsivo como Pedro en alguien llamado, que jugó un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia. Así que para ti también hay esperanza, como también la ha habido para mí. Aquellos que somos llamados no es porque necesariamente hayamos querido o hayamos corrido, sino es porque Dios en su infinita misericordia decidió llamarnos. Y por lo tanto, hay una diferencia entre quien actúa por impulsos y quien actúa porque ha sido llamado por Dios. Dice la Biblia en el verso 22 de Mateo capítulo 14: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este contexto me llama mucho la atención, porque normalmente son los discípulos los que están despidiendo a la multitud a manera de resguardar a su maestro, a su Señor, en medio de las multitudes. Pero esta vez Jesús parece ser que trata de convencer, que trata de empujar, que trata de que los discípulos acepten el entrar a la barca y adelantarse para ir al otro lado, entre tanto que él se queda despidiendo a la multitud. Un contexto fascinante. Dice la Biblia que después de que Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca en la cual había mandado a los discípulos, esta barca estaba en medio del mar. Y dice que la barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era
contrario. Era un viaje muy difícil. Y Jesús no estaba allí. Jesús los había mandado. En esa barca estaban en medio del mar, acompañados de una grande tormenta y obscuridad. Las olas azotaban esta barca. El viento era recio y era contrario. Ellos tenían que remar y hacer un gran esfuerzo para avanzar contra el viento. Están esforzándose los discípulos por cumplir la meta de llegar al otro lado. Están trabajando arduamente, están enfocados en este trayecto. Mas dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Imagine usted, en ese lapso de tiempo de 3 de la mañana a 6 de la mañana, que es donde ya el sueño está como un poco más pesado, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto es tremendamente fascinante. Jesús caminando sobre el mar. Y así llegó a ellos Jesús. Los discípulos iban sobre la barca, puesto que Jesús tenía control sobre todo. Y Jesús iba andando sobre el mar. Este es el milagro, es la grandeza de Jesús. Es el Hijo de Dios. Vea usted la manera en la cual se está revelando a sus discípulos. El verso 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo no sé si podemos nosotros hacer un esfuerzo por imaginarnos este cuadro. Han estado desde la medianoche en medio del mar, azotados por las olas, el viento es recio, la oscuridad. Ellos están trabajando por avanzar, por remar y avanzar. Y a las 3 de la mañana, en ese lapso de tiempo, ven a Jesús o ven a alguien caminando sobre las aguas. Y ellos se turbaron y empezaron a decir: un fantasma, un fantasma. Y en medio de la barca se escuchaba: hay un fantasma, hay un fantasma. Y estaban dando voces de miedo. Voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló a ellos diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Miren las palabras reconfortantes de Jesús en medio de una situación temerosa de los discípulos. Tener ánimo, yo soy, no temáis. No tengan miedo, no teman. Es más, alégrense. En lugar de dar gritos de miedo, alégrense, porque soy yo quien está frente a ustedes. Una de las cosas que me llama mucho la atención acá, amados hermanos, es que si las olas estaban golpeando la barca, si el viento era recio, el que ellos hayan podido escuchar claramente a Jesús es impresionante. Y el que Jesús haya podido escucharlos a ellos también es impresionante. Dice: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Pero saben ustedes, ahora entra en escena Pedro. Aquí vemos a un Pedro que actúa por impulsos. Entonces Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Estoy pensando y tratando de entender, amados hermanos y amigos, ¿qué ganaba Pedro con esto? ¿Qué sentido tenía decirle a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Permítame decirle, yo no veo aquí un acto de fe de Pedro. Yo veo una reacción, un impulso al miedo. Jesús ya les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero eso no le bastó a Pedro. Eso no fue suficiente para Pedro. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Para qué? No es un acto de fe, no es una acción de fe, no es una palabra de fe, es una reacción a una duda. Y la duda que es producida por el miedo, porque el miedo produce duda, el miedo produce confusión. Eso es lo que el miedo produce. Todas aquellas decisiones que son basadas en el miedo son decisiones acompañadas de duda, no de convicción. Permítame decirle algo. Estos versos no están diciendo el milagro de Pedro de caminar sobre las aguas. Es Jesús caminando sobre las aguas, pero hay alguien acá que no le convence el que Jesús le diga, yo soy, no temáis. Sino quiere poner a prueba a aquel que le ha dicho, no temáis. Y entonces le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto es fascinante. Lo que sostuvo a Pedro, sin duda, sobre las aguas, era la palabra de Jesús. El hecho que Jesús se lo haya autorizado. El hecho de que era Jesús quien lo estaba llamando, quien le dio acceso y le dijo, bueno, ven entonces, ven. Y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fascinante. Pero lo que sostenía a Pedro no era su fe. Lo que sostenía a Pedro era que Jesús se lo había autorizado. Era que Jesús se lo había permitido. Algo quería enseñarle Jesús. Dicho sea de paso, hay ciertas cosas que Jesús permite en nuestras vidas para que podamos ser formados, para que podamos conocerle mejor, pero también para que tengamos la oportunidad de evaluar cuáles son las intenciones de eso que queríamos. Y dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando alguien actúa por impulsos, cuando alguien reacciona y tiene una reacción impulsiva al miedo, o para librarse de una duda, o para resolver una duda, viene un momento en el cual reacciona. Viene un momento en el cual la adrenalina de la reacción pasa. Y entonces empieza a pensar mejor las cosas, empieza a ver las cosas de otra manera. Y en ese momento Pedro empieza a hundirse, porque lo que lo tuvo sobre las aguas en realidad no fue la fe. Permítame decir lo siguiente. Pedro le dijo,
Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note usted que Pedro no estaba lejos de Jesús. Pedro no estaba lejos de Jesús. Pedro estaba tan cerca de Jesús como lo necesario para que solo Jesús extendiera la mano y lo salvase. Pedro no estaba lejos de Jesús. Estaba tan cerca como solo extender la mano y te salvo. Y allí, en ese mismo momento, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Permítame decirle, esto es una reprensión de parte de Jesús para Pedro. Pero Pedro no dudó cuando estaba sobre las aguas. En realidad, Pedro dudó desde que estaba en la barca. Pedro dudó desde que estaba en la barca. Porque allí, atemorizados, ahí gritando un fantasma, y a Pedro que no le fue suficiente escuchar las palabras de Jesús, le dice: si eres tú, manda que yo vaya. No es un acto de fe. No es un acto de fe. Por lo tanto, cuando Jesús le reprende, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es por qué te estás ahogando, por qué te estás empezando a hundir, sino es desde el inicio. Esto era necesario. Era necesario actuar bajo este impulso. Era necesario reaccionar de esta manera. Era necesario tener que salir de la barca para que pudieras comprender que era yo quien decía: no temas, yo soy, ten ánimo. Hay ciertos impulsos en nuestra vida que no han sido necesarios. Hay ciertas reacciones a causa del dolor, hay ciertas reacciones a causa del sufrimiento, a causa de la vergüenza vivida en algún momento en nuestra vida. Hay ciertas reacciones a causa del miedo, a causa de no querer volver a sentir lo mismo, o no querer volver a sufrir. Hay ciertas reacciones que no son necesarias si tan solo escucháramos la voz de Jesús cuando Él nos dice: no temas, yo soy, cobrad ánimo. Pero muchos no escuchan la voz de Jesús, sino más bien quieren arreglar las cosas a su manera y lo quieren confrontar a su manera y actuar impulsivamente a su manera, y entonces dan pasos, y Jesús muchas veces lo permite. Pero cuando reacciona, cuando vuelve en sí, cuando se da cuenta que solo era un impulso y que no era la fe la que en realidadmente lo sostenía allí, lo que en realidadmente le sostenía allí, es cuando Jesús viene y dice: ¿por qué dudaste? ¿En verdad esto era necesario? ¿Era necesario que caminara sobre las aguas? Porque no vemos a Pedro caminando de regreso a la barca así: qué fe tremenda la que tengo. O sea, mi nivel espiritual está súper elevado porque no solo fui y discípulos, ya corroboré que en verdad es Jesús, ya comprobé que en verdad es Jesús, así que no se preocupen. ¿Acaso la voz de Pedro iba a ser más importante que la de Jesús? Más bien, Jesús lo toma, lo salva, porque éste ha empezado a hundirse, y le dice: hombre de poca fe, la verdad, ¿por qué dudaste? Dudaste desde el inicio. Dudaste desde el inicio. Muchas cosas se pudieron haber arreglado con el perdón. Muchas cosas se pudieron haber arreglado con dedicarse un momento para evaluarse y sanar áreas en su interior. Pero muchos hemos dudado en algún momento. Muchos dudaron de las palabras de Jesús y dijeron: no, esto lo arreglo a mi manera. Y el dolor, la duda, cualquier experiencia dolorosa les hace actuar impulsivamente. Y luego nos damos cuenta: ¿era necesario hacer todo eso? Si tan solo hubiéramos conocido a Jesús.
Si tan solo hubiéramos reconocido que era Él quien nos decía: no temas, yo soy, ten ánimo, estoy aquí con ustedes. Aunque los vientos han sido fuertes, aunque las olas han golpeado la barca, en realidad tengan ánimo porque ya estoy acá. Ya estoy acá. Voy a repetir las palabras de alguien. Una persona dijo al respecto de estos versículos: recuerden que Jesús se quedó orando mientras ellos iban en la barca. Jesús se quedó orando mientras ellos estaban enfrentando esa experiencia a la medianoche en medio del mar. Jesús se quedó orando, y seguramente en las oraciones de Jesús estaban sus discípulos. Muchos de nosotros olvidamos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Muchos de nosotros en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos en los cuales actuamos impulsivamente, olvidamos que Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y que hay cosas que no son necesarias, pero que si algunas veces Dios las permite, solo es para que nos demos cuenta de cuál era la motivación que nos había llevado a hacer eso. Y en este caso, para Pedro, era la duda. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que la duda te llevara a hacer esto? ¿Te has dado cuenta? Lo que te trajo acá no fue la fe. Amados hermanos, esto es algo diferente a lo que hemos escuchado de estos versos. La palabra de Dios siempre es viva. Dice luego a continuación que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Nadie le pasó balón a Pedro. No queda registrado acá de que alguien haya hablado al respecto de Pedro, cómo se sintió esa experiencia. Lo único que están diciendo los demás discípulos es: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios quiere sanar nuestro mundo interior. El Hijo de Dios quiere sanar las heridas en tu interior. El Hijo de Dios quiere mostrar y revelar su luz a tu vida para que puedas ver en determinados momentos qué es lo que te está haciendo actuar, qué es lo que te está haciendo reaccionar así, qué es lo que te está haciendo actuar por impulsos. La luz de Dios. Así como Saulo de Tarso comprendió esto cuando tuvo un encuentro con Jesús, la luz le rodeó, así también Pedro sobre las aguas estaba tan cerca de Jesús que la misma presencia de Jesús fue suficiente para que Pedro evaluara qué es lo que lo había hecho actuar de esa manera. Quiero concluir con otro pasaje de la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 26. Perdón, no hay capítulo 26. Mateo Estoy un poco equivocado acá con las citas bíblicas que tengo registradas. Denme un momento, por favor. ¿Cuántos alaban el nombre del Dios eterno? Dios es bueno, amén. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Versos del 15 en adelante.
Ya nosotros hemos visto un ejemplo de Pedro impulsado. Hay muchos más ejemplos en la Biblia. Es más, las otras citas que tenía están relacionadas también a Pedro. Las otras citas que tenía acá anotadas están relacionadas a esos eventos, por ejemplo, en el cual Jesús los comisiona, o también están relacionadas al evento cuando Pedro le dice a Jesús: yo no te voy a negar, si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar. Y luego vemos a Pedro negando a Jesús, totalmente contrario a lo que había dicho. Pero bueno, este Pedro impulsado, este Pedro con una naturaleza así, con un carácter así impulsivo, también tuvo un momento muy pacífico con el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Quiero tratar de decirte, nota la reacción de Pedro ahora. Hemos visto a Pedro con ejemplos de impulsado previamente a esta conversación, donde dice Jesús: si es necesario que yo muera en tu lugar, yo dé mi vida por ti, yo lo voy a hacer. Y Pedro niega a Jesús. Vemos un momento en el cual Pedro no se deja lavar los pies por Jesús. Y Jesús le dice: bueno, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, lávame completamente, pues aquí estoy. Pero vemos ahora a Pedro respondiendo a las preguntas objetivas de Jesús. No quiere proponer nada más que simplemente responder a su Señor, a su Maestro, ya no con impulso, sino con una mayor conciencia, ya no con impulso, sino como alguien que entendió, como alguien que maduró, como alguien que aprendió. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús lo comisiona y le dice: apacienta mis corderos. Te he llamado para esto. No te he llamado para otra cosa. No te he llamado para que actúes con impulsos. No, te he llamado para apacentar mis corderos. Ese es mi llamado para ti. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Yo no puedo ver otra conversación tan íntima como esta entre Pedro y Jesús. Una conversación tan serena, tan profunda, tan íntima. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro ya no está proponiendo nada en esta conversación. Pedro no está tratando de defender nada. Pedro está ahora en un estado muy consciente, muy íntimo, muy privado con Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, enfócate en lo que tienes que hacer. Eso fue lo que dijo Jesús. Sí, ¿me amas, Pedro? Sí, muy bien. Entonces ubícate pues. Haz lo que tienes que hacer. Haz aquello para lo cual yo te he llamado. Enfócate en la tarea que te he asignado. Te he llamado para ser un pescador de hombres. Te he llamado para que pastorees mis ovejas. Te he llamado para que apacientes mis ovejas. Te he llamado, Pedro, para que apacientes mis corderos. Vive como una persona llamada, compórtate como una persona llamada y avanza como una persona llamada. Y Jesús le dice en el verso 18:
de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. No importa cuántas veces actuaste con impulsos. Si me amas, acepta mi llamado. Cumple mi llamado y sígueme. Vive para lo cual yo te he llamado. Muchos no están cumpliendo su llamado porque siguen teniendo heridas en su ser interior. Muchos no están cumpliendo con su llamado porque siguen tratando de ver cómo se vengan de alguien que les hizo daño. Muchos no pueden cumplir con plena libertad con su llamado porque todavía no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a ordenar algo en su mundo interior. Pero Jesús creo que hoy te está presentando un mejor camino. Vive como un llamado. Si has sido llamado por Dios, si has sido comisionado por Dios, si has sido asignado por Dios, vive conforme a ese llamado. Ese llamado requerirá de ti ciertas cosas que a la final van a ser para tu propio bien. Porque es allí cuando vas a comprender que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es conforme a aquellos que han sido llamados según el propósito del Dios eterno. Aquellos que han sido llamados según el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A José fue vendido, José fue encarcelado, pero Dios estaba con José y todas las cosas le ayudaron para bien, porque luego dijo a sus hermanos: todo el mal que ustedes habían planeado para mí, en realidad resultó para mi bien. Y hoy puedo ser de bendición para ustedes. Aquellos que son llamados van a ver las cosas de una manera diferente. Aquellos que son llamados van a decir: hay cosas que valen más la pena. Aquellos que son llamados van a vivir conforme a ese llamamiento. Deseo yo que Dios te llame, pero entiendo que será de quien Él tiene misericordia. Si un día Dios te llamó y miraste para otro lado, dile al Señor: vuelve a llamarme. Si Dios te ha llamado, pero aún han habido una serie de impulsos allí, Dios quiere decirte hoy: enfócate y cumple con tu llamado. Y tercero, y quiero que tu vida sea llena de esperanza con este verso: todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y esto es a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Que Dios te llame es lo mejor que puede pasar en tu vida. Que tengas un encuentro con la luz de Jesús es lo mejor que te puede pasar. Cuando tienes un encuentro con su luz, tu reacción es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Así actúan los llamados. Si piensas que necesitas ser restaurado en tu llamamiento, en tu asignación, en tu tarea, creo que así como Jesús llamó a solas a Pedro para restaurarlo en su asignación, creo yo que así también Jesús te espera a solas. A solas con Jesús vas a ser restaurado.
A solas con Jesús vas a ser restituido en tu asignación, en tu llamado, en tu propósito. Jesús no quiere usar a nadie más intermedio, a menos que sea necesario, pero lo que yo entiendo es que Jesús lo que quiere es hablar contigo a solas y que tú respondas sus preguntas a solas y que tú a solas hables con Él. Y ahí Jesús revelará sus propósitos a tu vida. Busca un tiempo a solas con Jesús y después de ese tiempo vas a anhelar muchos más tiempos a solas con Jesús. Amén. Te bendigo con esta palabra. Te bendigo con esta palabra. Te voy a invitar ahí donde estás. Vamos a orar.